que eres el dueño de toda la industria del petróleo. Imagina que no solo eres el más rico, sino que, de alguna manera, todo el sistema está trabajando para ti. No necesitas disparar una sola bala, no necesitas pelear, ni invadir tierras. Solo con una idea brillante, el mercado entero se somete a tu voluntad, y si alguien intenta desafiarte, lo destruyes desde dentro. Ahora, ¿qué pasa si te digo que todo eso ocurrió en la vida real? En 1870, John D. Rockefeller consiguió algo tan poderoso en el mercado del petróleo que hizo temblar a toda la competencia. Pero ¿sabes qué pasó después? El gobierno de Estados Unidos tuvo que crear una ley especial solo para frenar lo que hizo. Descubre cómo una sola jugada maestra convirtió a Rockefeller en el hombre más poderoso del país y por qué esa jugada tuvo que ser prohibida. Hablemos de lo que estaba sucediendo en América en 1870. En ese entonces, el petróleo era el recurso más valioso para alimentar la revolución industrial. Era el motor de las máquinas, los trenes y, por supuesto, la economía. El petróleo era vital para la expansión, pero la industria era un caos. Había cientos de productores pequeños que competían entre sí, y el transporte del petróleo era costoso y lento. Esto impedía que las empresas fueran realmente rentables. El precio del petróleo fluctuaba de forma brutal. Algunos lo vendían barato, otros a precios altos, y eso causaba un mercado inestable. Y fue ahí donde Rockefeller vio la oportunidad perfecta. Él no era solo un hombre de negocios común. John D. Rockefeller entendió que no se trataba solo de extraer petróleo o de tener el mayor volumen. Se trataba de algo mucho más profundo: controlar el proceso entero. No solo la producción, sino también el transporte, la refinación y, lo más importante, los precios. Así que, en 1870, Rockefeller fundó Standard Oil, y no solo era una refinería más, era la refinería más eficiente, la más barata, la que podía producir más rápido y por lo tanto vender a precios más bajos. Pero no todo fue tan fácil. La verdadera jugada maestra de Rockefeller no estuvo en su capacidad de refinar petróleo, sino en cómo usó los precios bajos como un arma estratégica. Rockefeller no bajó los precios por generosidad, lo hizo para destruir a la competencia. Imagina esto: tienes una empresa que es más eficiente que todas las demás, que tiene contratos exclusivos con los ferrocarriles y, por lo tanto, gana más dinero por cada barril de petróleo. Ahora, imagina que decides bajar los precios de manera drástica, por debajo de lo que muchos competidores pueden permitirse. Esto no era solo una estrategia de precios bajos. Rockefeller sabía exactamente lo que hacía. Las pequeñas refinerías, que no tenían la misma capacidad de producción ni los costos bajos que él, no podían competir con esa guerra de precios. Muchas de ellas empezaron a quebrar. La jugada era muy simple: bajar tanto los precios que los competidores más pequeños no pudieran soportar las pérdidas y tuvieran que cerrar sus puertas. Una vez que la competencia desaparecía, Rockefeller podía aumentar los precios a su antojo, ya que no quedaba nadie para desafiarlo. Y por supuesto, con la caída de sus rivales, Standard Oil se quedó con el mercado entero. Ahora, Rockefeller no solo tenía la producción, sino también el monopolio total de distribución y venta. Esta era la verdadera jugada maestra: exterminar a la competencia con precios bajos y después, cuando no quedaba nadie más, imponer precios más altos. Lo que Rockefeller había creado no era solo un imperio, era un monopolio. Tenía el control total del mercado. Y mientras él se enriquecía, el resto de las empresas de petróleo iban quedando atrás. En 1890, ante la amenaza de un monopolio absoluto, el gobierno estadounidense intervino con la Ley Sherman antimonopolio, la cual estaba diseñada para prohibir prácticas monopolísticas como la de Rockefeller. Pero lo interesante es que la jugada que hizo Rockefeller fue tan brillante y tan sutil que, hasta ese momento, el gobierno no había encontrado una forma legal de frenarlo. Su monopolio estaba construido sobre contratos secretos, rebates y comisiones. Sin embargo, la presión social y la competencia se hicieron insostenibles. Los periodistas comenzaron a llamar a Standard Oil un imperio del mal, y la opinión pública se volcó en su contra. A medida que su poder crecía, también lo hacía el rechazo hacia su forma de hacer negocios, que a los ojos de muchos era ilegal o, al menos, desleal. Al final, Rockefeller fue obligado a dividir Standard Oil en varias compañías, pero eso no borró el impacto profundo de su jugada. La verdad es que su estrategia dejó una huella en la economía moderna que perdura hasta hoy.
Algunos dirán que fue un genio empresarial, mientras que otros lo verán como el símbolo de un sistema que permite abusos de poder. Pero lo que es innegable es que Rockefeller mostró el poder que tiene un hombre de negocios cuando controla todos los aspectos de una industria, desde la producción hasta la distribución, pasando por los precios, el transporte y, en este caso, la competencia misma. La pregunta es, ¿estamos viendo un comportamiento de una mente brillante que supo jugar con las reglas del sistema? ¿O estamos ante un ejemplo de cómo el capitalismo sin límites puede terminar dominando a todos? Porque al final, los principios que Rockefeller usó para crear su imperio son realmente diferentes a los que siguen muchas grandes corporaciones hoy en día. ¿Y hasta qué punto las reglas que conocemos se aplican cuando hablamos de poder económico real? La historia de Rockefeller es solo una de muchas que nos invitan a reflexionar sobre el equilibrio entre el poder, la competencia y las reglas de juego. Y la gran pregunta que siempre queda es, ¿estamos realmente controlando el juego o simplemente estamos dejando que otros lo jueguen por nosotros?